un montón de programas que tuvieron que ver con proteger esos puestos de trabajo, pero bueno, estamos en un momento en el que también hay que empezar a generar nuevo, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que estamos planteando de cara a lo que se viene, pero nada, también vemos todo muy difícil a la hora de poder proponer cualquier medida económica, porque estamos muy condicionados por una deuda que es una de las principales preocupaciones que tiene el gobierno hoy día, que tiene que ver con que nos dejen crecer, que nos dejen volver a tener los niveles de empleo que tenemos que tener, que nos dejen que recuperemos el poder adquisitivo de nuestra gente para recién ahí poder empezar a construir un proyecto económico que nos permita poder tener esa plata para poder pagar esa deuda. Esa creo que es la urgencia más grande, que está relacionado con todo, tanto con el empleo, con el desempleo, con lo que podemos hacer de obra pública, pero nada, también particularmente tenemos un problema en la juventud, ¿no? Con esto, a mí me toca tener 18 años y ver muy en todos mis círculos de que hay un problema también de fondo, que siempre se profundiza un poco más el desempleo de la juventud, pero que estar en una situación tan terrible en todos los ramos etarios, también los jóvenes la sufren muchísimo. Y en ese sentido, nada, salieron un par de programas como el Te Sumo, pero nada, entendemos que eso hay que profundizarlo muchísimo más, pero para eso vamos a necesitar un congreso que esté firme y que esté del lado de los trabajadores, no un congreso que proponga eliminar la indemnización. Entonces, esta elección nos parece clave también a la hora de pensar todo modelo económico, nada, que la gente también tenga en cuenta eso en la cabeza, que si bien nos tocó una situación muy difícil, nosotros realmente tenemos un modelo que nos va a acompañar. ¿Qué tenían pensado hacer al respecto de la delincuencia y la represión de la policía? Bueno, ayer justo estábamos en otro colegio y salió una discusión sobre las distintas armas. ¿Qué? Parecida. Sí, no, hacían una pregunta muy específica sobre el uso de las armas, las leyes, toda esa cuestión. Y para mí hay algo clave ahí, que es que hay un proyecto de violencia institucional presentado en el Congreso Nacional que todavía no se pudo aprobar, que está presentado por el Frente de Todos y que propone, primero que nada, que se arme un área que reciba específicamente las denuncias de violencia institucional. Después, que se hagan, obviamente, el seguimiento, que se aparte cuando hay una denuncia y que lo investigue un cuerpo distinto. Y después, una última cosa, bueno, además de acompañar a la familia y una indemnización económica hacia esas familias, que tiene que ver con, que para mí es lo esencial a la hora de hablar de la policía y de las Fuerzas Armadas, que tiene que ver con las capacitaciones y meter perspectiva tanto de género como también social y de respeto hacia las clases, a todas las clases sociales, porque vemos que también es una problemática que obviamente se profundiza mucho más en los barrios populares, en las villas, y que tiene como uno de sus principales objetivos prevenir eso a través de generar ese espacio en el que se formen de una manera distinta, y se capaciten de una manera distinta a las Fuerzas Armadas y la policía. Es un proyecto que hay que aprobarlo y para eso vuelvo a lo que decía recién, ¿no? Necesitamos votos en el Congreso y representantes que estén de ese lado de la discusión, ¿no? Que quieran terminar con la violencia institucional, que me parece que es la propuesta del Frente de Todos y por eso también tenemos ese proyecto presentado. Para mí, en términos de la violencia institucional y todo eso, y la policía, eso es lo más importante que tenemos hoy día. Tiene que salir esa ley de violencia institucional y después se tiene que replicar en todos los distritos, porque es sumamente necesario. Y respecto a la delincuencia, bueno, por ejemplo, justamente acá donde vivimos, en este barrio, no hay tanta violencia, pero otros barrios, pero en otros barrios, donde hay más pobreza, menos seguridad, hay mucha delincuencia. Sí, tiene que ver mucho también con la necesidad, ¿no? Estamos en un contexto de crisis y obviamente va a crecer la necesidad de ciertos sectores que a veces se termina canalizando por esos lugares y que la idea es poder convertir eso en vocación de salir a trabajar. Estamos ahora con todo un proceso de discutir cómo es que pasamos, porque muchas de esas personas por ahí reciben algún tipo de plan para que pasen a dedicar esas horas a trabajar y a entrar en el mundo del trabajo. Es un proceso que es larguísimo, que es a largo plazo, que hay que discutir. Me parece que ahí la juventud tiene un rol importantísimo en empezar a discutir, bueno, cómo incluimos esos sectores que quedan tan postergados, que por ahí tienen muy pocas salidas y terminan eligiendo esa que por ahí termina siendo la más fácil en algún punto, pero también la que es más peligrosa
para ellos y para el resto, obviamente. Pero nada, me parece que es un problema súper de fondo para discutir y pensar un proyecto a largo plazo que pueda resolver el tema de la inseguridad, porque tiene un montón de otros subtemas ocultos, entre los cuales está la falta de trabajo. Y tomando lo que decías antes, lo que decías de que, bueno, la deuda representa una gran presión sobre la economía argentina, Sí. sobre el crecimiento y mucho más la presión que ejerce el FMI con las fechas. ¿Cuál es la estrategia o cómo plantea el gobierno solucionar la deuda? No, lo que nosotros pedimos es esperen, como hicimos también en el 2003, esperen a que podamos crecer y después obviamente les vamos a pagar. Y mientras tanto vamos a investigar quiénes fueron los responsables y a dónde fue esa plata. Porque eso también es muy importante. Esa plata no fue a ningún lado que vaya para el lado del pueblo. O sea, no fue a obra pública, no fue a inversión. O sea, queremos averiguar dónde está la plata y a la vez, bueno, esperen a que averigüemos eso y que a la vez podamos crecer, tener un proyecto económico que nos permita soportar esos pagos tan grandes que tenemos que pagar. Y para eso, lo que estamos intentando negociar es que nos den por lo menos 10 años, porque salir de la recuperación de la pandemia va a ser realmente muy difícil. Fue un golpe duro en un momento en el que teníamos en caída libre y nada, esa es un poco la situación en la que estamos. Que obviamente también durante ese tiempo vas a estar muy condicionado por un FMI que se va a querer meter en toda tu política económica para ver ese proyecto, y ahí me parece que tenemos que estar muy firmes, no solamente aquellos que somos candidatos, sino también, y los que tienen lugares en la gestión, sino también cada uno de nosotros como ciudadanos, diciendo y sabiendo expresar qué límites vamos a tener a la hora de que el FMI le venga a imponer algo a un gobierno. Porque si bien podemos tener la fuerza de un Estado, de la fuerza popular en las calles, que durante mucho tiempo no tuvimos en esta pandemia, también va a ser elemental, me parece, y fundamental para poder construir y para poder ponerle un freno al FMI, que claramente viene a querer definir sobre nosotros dónde se invierte esa plata, que siempre termina con un momento de ajuste, como lo vivimos en los últimos 4 años, que no queremos que se repita y que el Frente de Todos claramente quiere poder construir una fuerza para poder resistir. ¿Y creen que se van a poder encontrar a las personas que consideran culpables o ya se empezó un proceso judicial contra esa gente? No sé si un proceso judicial, la verdad que el Poder Judicial deja muchísimo que desear, me parece que ahí tenemos otra discusión también muy grande que darnos sobre qué vamos a hacer con ese poder, que ya se viene dando hace muchísimos años, pero me parece que tenemos que retomar después de lo que pasó en los últimos 4 años y lo que viene pasando también ahora, que empieza a salir toda la luz. Pero sí me parece que es importante dar ese tipo de discusiones en el Congreso. Eso me parece que sería una buena discusión de cara al pueblo, que no se dé en un lugar en el que solamente están los que se eligen entre ellos, y que se empiece realmente una investigación también para que la sociedad entienda, ¿no? Porque si no, cada vez que viene alguien en deuda y se va así como vino, sin ningún tipo de problema, se vuelve a repetir la historia. Me parece que ahí también tenemos un proceso de memoria que dimos muy fuerte con algunas cosas, pero que nos falta un poco en lo económico. Y sobre todo con el tema de la deuda, que es siempre una historia cíclica, ¿no? Vienen en deuda, en crisis, dejan el gobierno y aparecen o una crisis mucho más grande o alguien que viene a resolverlo, paga la deuda, la gente se queja de llenos y después volvemos al neoliberalismo, que vuelve a tomar deuda, en este caso a 100 años la van a tener que seguir pagando. Entonces me parece que tiene que también ser un antes y un después en cómo lo piensa la sociedad y en cómo tomamos cada vez que se empieza a hablar de deuda externa en nuestro país. Me parece que ahí tenemos un proceso que se tiene que dar tanto desde la institución como también socialmente, y que eso se hace con militancia, se hace con discusión política en cada uno de los lugares, y que obviamente no se va de un día para el otro, pero es urgente empezar a hacerlo. ¿Y esa deuda en cuánto tiempo la piensan pagar? Y la verdad que lo que nosotros pensamos, por lo menos ahora en este corto plazo, es que en los próximos 10 años, por lo menos, no vamos a poder pagar los plazos que se porque es realmente mucho plata. Estamos en una situación atípica, o sea, los plazos de estos 10 años son muy parecidos a lo que se destinó solamente para la pandemia en todo el mundo. Entonces,
sabiendo la situación atípica que tenemos, sabiendo que esa deuda fue tomada en contra de todas las reglas, hasta las propias reglas del FMI, que son las que inventan, y que imagínate que esas reglas van a estar siempre favorables para ellos, hasta esa regla que ya era muy favorable la rompieron tomando esa deuda. Entonces, nada, me parece que obviamente va a ser un proceso muy largo y que por lo menos tenemos que poder aplazar los plazos del FMI para 10 años. Y después, bueno, ir discutiendo y ahí vamos a tener un montón de tiempo y un montón de años en los que vamos a tener que tomar la posta también nosotros para discutir, bueno, qué es lo que vamos a hacer también con esa deuda, cómo se va a ir pagando, cuántos años, qué modelo vamos a tener para poder gastar esa plata, que es un montón, y que a la vez nuestra gente no sufra en el camino. Retomando un poco lo que dijiste sobre esa ley con la delincuencia y todo eso, con la cuestión de género, te queríamos preguntar algo sobre la brecha salarial. ¿Viste? Con el tema de las mujeres y los hombres, o el techo de cristal, lo que nos quieras plantear. Sí, la verdad que es una diferencia que no se entiende bajo ningún punto de vista en esta sociedad que tenemos, que viene de estructuras que se fueron replicando desde hace muchísimos años, pero que tenemos que empezar a laburar para ver cómo hacemos que eso empiece a cambiar. Nosotros hicimos como gobierno, sobre todo en lo que tiene que ver con las tareas de cuidado, se está enfocando mucho la vista en ese sentido, porque es una realidad que es que, además de la brecha salarial y todo eso, el tiempo que se le dedica a la casa por parte de las mujeres es mucho más grande y hay que tener también un reconocimiento hacia eso. Nosotros lo que hicimos fue, por lo menos en términos de jubilación, reconocerles más años de aportes a las personas que fueron amas de casa para que se puedan jubilar antes o las que no llegaron a tener los aportes. Y es un camino que estamos empezando a transitar, pero que tiene que venir con un montón de discusión. Yo la verdad que estoy bastante preocupada por el tema de todas las discusiones de género, porque me parece que si bien hubieron otras cosas urgentes que se pusieron en el medio, tenemos que retomar un poco esas luchas que tuvieron mucha fuerza en un momento con todo el tema del aborto legal y que tenemos que volver a encauzar en nuestras discusiones, porque si no, si eso se pierde, estamos en el horno, porque nos dimos cuenta que las conquistas se logran en las calles con lo que tiene que ver con feminismo y que tenemos la fuerza suficiente para hacerlo. Entonces, nada, me parece muy importante que empecemos a discutir esto, cómo reconocemos las tareas de cuidado, cómo achicamos esa brecha salarial, cómo hacemos que conviva las tareas de cuidado que hoy recaen en las mujeres hasta que podamos hacer ese cambio social y que los hombres empiecen a tener un poco más de presencia en ese sentido. Bueno, cómo hacemos que eso conviva también con una mujer que pueda salir a buscar trabajo y tenga las mismas oportunidades. Así que en eso me parece que tenemos un debate bastante largo para dar, que es un proceso difícil, pero que también obviamente siempre tiene que estar acompañado de una lucha en las calles que vaya marcando la agenda, que en este año y medio de pandemia se perdió muchísimo, pero que tenemos que recuperar urgente, porque si no, ya sabemos que nos pasan por arriba en cuanto pueden. Yo retomando lo de eso de las luchas en las calles y lo que vas a decir, quería preguntarte sobre la ley del aborto y la ley ES y todo ese tema. Digamos que hubo muchas protestas en la calle de gente que está a favor y la que está en contra, y ahora cuando se legalizó la ley del aborto, hoy en día hay gente que todavía no se cumple y no es muy común. ¿Cómo tienen pensado hacer para que se cumplan y los que no están de acuerdo la cumplan realmente por su ley? Sí, el tema con la ley del aborto, o sea, fue que salió después de una lucha muy grande y por suerte se concientizó a un gran sector de la sociedad. Obviamente hay todo un tema con otro sector y donde más se complica es también, acá ponele en Capital Federal, que hay mucha oferta de médicos y de hospitales y de todo eso, y todo queda tan cerca también en niveles de colectivos, taxi, lo que sea, todo te queda muy cerca. No es tal el problema, pero sí hay que poner un fuerte eje en federalizar todo lo que es ese tipo de leyes para garantizar que se cumpla en cada uno de los distritos de nuestro país. Y ahí me parece que tienen una tarea muy importante en la gestión que se está empezando a armar, sobre todo porque la ley del aborto se volvió un símbolo muy importante en la sociedad. Y eso me parece que no lo puede negar nadie y que es una demanda que si en algún lugar no se cumple va a salir un montón de... Hay mucha gente prestando la atención a que eso se cumpla.
y por suerte también le pudimos sacar el tabú que tenía el tema de definir hacer un aborto. Entonces, me parece que en conjunto entre las redes sociales y lo que vayan tejiendo desde las instituciones, los gobiernos que yo creo que hoy están comprometidos con ese tema, con una demanda social, lo vamos a poder hacer. Después el tema de la ESI es todo un tema, porque al salir hace tanto tiempo, la ley es súper completa, súper de vanguardia, pero también como que le falta un montón de empuje en cuanto al contenido y como de estarle encima a que eso se cumpla. Que a la vez se tendría que hacer desde cada uno de los distritos y ya sabemos un poco la posición y la poca bola y el poco presupuesto que se le da del gobierno de la ciudad a ese tema. Obviamente el gobierno nacional no puede estar pendiente de que se garantice la ESI en todos los distritos porque hay, nada, la educación depende de cada uno de esos lugares, pero hay una realidad que es que también hay que poder brindar contenido que se está empezando a armar, cuadernillos mensuales desde el Ministerio de la Mujer en conjunto con Educación, pero que ahí tenemos una lucha importante que dar en cada uno de nuestros distritos y acá en la ciudad, frente a una claramente legislatura que no escucha, que no saca solamente las leyes que le interesan a un partido político que es el que tiene la mayoría, que es el PRO y sus aliados, y que ahí tenemos una tarea muy importante que dar con respecto a que se cumpla la ESI, que ya no puede ser discusión. O sea, creo que hasta en eso hay un consenso social muy importante y que no se entiende cómo no llega a que hagan capacitaciones efectivamente, a que se dediquen horas de clases a eso, a que los docentes tengan un lugar al que recurrir si necesitan contenido, que ese contenido esté actualizado. Hay un montón de pibes que están al tanto de eso y que tenemos que poder poner esas voces a que se escuchen y que participen de ese tipo de discusiones. Así que ahí me parece que hay un reclamo importante al gobierno de la ciudad que hacer con respecto a la ESI en particular, que ya es algo que también está muy... Hay un acuerdo social muy importante que tenemos que poder aprovechar para poder pedir ese tipo de cuestiones, porque la verdad es que la oposición hoy día en la legislatura está atada de manos. Y acerca del trabajo, ¿cómo piensan combatir el trabajo clandestino? Bueno, hay todo un tema con eso, porque en la informalidad hay un universo muy grande de cuestiones, ¿no? Está el trabajo en negro que saca provecho de que las condiciones no sean las dignas, que eso hay que combatirlo, hay que denunciarlo, hay que salir a buscarlo y hay que terminarlo, pero también por parte del empleo informal se encuentran cosas como la economía popular, que creemos que es claramente la salida, que son trabajadores que se reúnen y que arman sus propias cooperativas, pero que necesitan un mayor acompañamiento para poder lograr que eso se vuelva un trabajo en blanco y que sea más fuerte y que no dependa solamente de la vocación de esas personas. Y nada, con todo eso se están armando distintos proyectos para poder acompañarlo, poder potenciar, que consistía en un plan pero que también iba acompañado de un trabajo, pero que hay que buscarle la vuelta para poder lograr que eso se convierta realmente en un trabajo en blanco y que no dependa de la disposición que tenga el gobierno de turno para armar algo para acompañar ese tipo de economía popular. Así que creo que son como dos cuestiones completamente distintas que tienen que ver con el trabajo informal. Por un lado está el que es completamente ilegal, que hay que combatirlo, que hay que ir, que hay que denunciar, que hay que informarse y que hay que ofrecer también nuevas oportunidades a esas personas que están en ese momento, porque si vos directamente, cerrás ese tipo de trabajo si no les ofreces nada nuevo, el problema se va a seguir perpetuando. Y por otro lado está eso que me parece que la salida a generar ese nuevo trabajo que se clausura al terminar con esas condiciones indignas tiene que ser con respecto a la economía popular, a fortalecerla, que los trabajadores también se encuentren con ellos mismos y que puedan construir algo en conjunto que les sirva para resolver las problemáticas que tienen. Bueno, yo quiero hacer un poco de en medio ambiente. Sí. No, ya para empezar, mi ley, de la posición que dice que el calentamiento global no existe y no había mucha bola al medio ambiente, me parece interesante saber qué opinan sobre todo lo que está pasando con el medio ambiente.
Sí, es hasta absurdo, ¿no? Que diga que no existe, que es un invento, para mí es una locura que ese tipo de discursos se sigan diciendo, que sigan teniendo entidad en una parte de la población, pero bueno, es algo que tenemos que combatir explicando por qué es tan importante y demostrando, si hay que ir demostrando que existe el cambio climático, que directamente lo niega. Con respecto a lo que se pueda legislar, a lo que se pueda proponer para el medio ambiente, bueno, nada, hace poquito salió una ley de educación ambiental integral que es muy completa, que tiene muy en cuenta las comunidades educativas, que tiene muy en cuenta una perspectiva que tiene que ver también con que realmente se implemente desde una perspectiva popular. Porque, ¿qué pasa? Acá nosotros en la ciudad, no sé si ustedes sabían, pero tenemos una ley de educación ambiental, pero las pocas charlas que se dan, las dan a veces empresas tipo de gas, que no tienen nada que ver con, y no comparten los intereses, no les sirve que la gente se informe sobre los nuevos tipos de energía, sobre los nuevos tipos que se pueden usar que no dañan tanto al medio ambiente. Entonces es importante poder fortalecer propuestas y que realmente se lleven a la efectividad las propuestas como la educación ambiental para poder empezar a discutir sobre esos temas y que nosotros empecemos a informarnos y a capacitarnos para poder dar esas discusiones. Después, con respecto a lo que podamos hacer también en lo inmediato, bueno, creo que está la ley de envases y la ley de humedales que tiene que salir lo antes posible, y para eso yo creo que hay que fortalecer la postura del frente de todos adentro del Congreso, que lo vamos a salir a bancar, pero que, nada, todo lo que tiene que ver con el ambientalismo implica ir en contra de corporaciones muy grosas en el país y en el mundo. Y tenemos que tener en claro eso y desde esa perspectiva mirar cómo podemos hacer para igualmente empezar a caminar hacia un desarrollo un poco más sustentable. Que vaya de la mano con la industria, porque obviamente no creemos que es o el trabajo o la industria actual o un desarrollo sustentable. Tiene que ser un proceso que vaya cambiando, que vaya de la mano con que el país siga avanzando, pero que obviamente tiene que empezar ya lo antes posible. Para eso tenemos por lo menos esas dos propuestas, hay que seguir construyendo nuevas. Me parece que es a través de también que los pibes empiezan a discutir estas cosas, es que van a salir estas nuevas propuestas y estas nuevas miradas sobre un ambientalismo que también vaya de la mano de lo popular. Y con respecto a la explotación de los recursos. Bueno, ahí ese es el mayor tema, porque nosotros producimos materia prima avanzada para todo el mundo, que también nos trae problemas en nuestra propia economía, porque quedamos completamente dependientes del resto del mundo. Y ahí me parece que hay que empezar a pensar un proyecto productivo que vaya de la mano del ambiente y que también tenga en cuenta esto que decía recién de la industria, de industrializar el país. Como que son dos cosas, podemos aprovechar la discusión del ambiente, pero también dar una discusión mucho más profunda que es cómo aprovechamos los recursos naturales que tenemos en el país y no depredarlos directamente para poder sacar un poco de plata ahora y que eso después le agregue valor agregado a otras potencias. Así que en ese sentido hay que empezar a trabajar en proyectos que vayan de la mano de eso, de unir la explotación de recursos naturales mucho más responsable, y bueno, con eso también está la ley de humedales, que va a proteger ciertas áreas, y bueno, todo lo que tiene que ver con la ley de incendios que ya salió también, para que no puedan depredar todas esas áreas para después usar esos suelos para lo que quieran, y en base a eso también empezar a caminar hacia otro proyecto que está en construcción, constante, y que no podemos ver pasar esa discusión por el costado, creo que con también. Ahí tenemos muchísimo para aportar. Y retomando sobre la ley de humedales, ¿vos qué opinás? Yo estoy completamente a favor y estamos discutiendo también al interior de nuestra fuerza política, que es muy amplia. Me parece que mayoritariamente vamos a votar a favor. El tema es que como están las bancas hoy día, si no fortalecemos un poco más el frente de todos, ni siquiera va a poder salir, ni si nos ponemos de acuerdo entre nosotros para poder votarlo. Es una ley en la que obviamente se juegan muchísimas cosas y muchísimos intereses, pero bueno, ahí también entra lo que decía un poco antes de la fuerza popular y que también pueda impulsar ese tipo de cuestiones. Y hablando ya de, conectando con Milei y también con el gobierno de la ciudad y todo eso, hay una gran parte de la sociedad joven, adolescente de nuestra edad, también un poco más grandes, que
han ido para una, que generalmente históricamente siempre fueron a la izquierda los jóvenes. En estos últimos años han ido más a una derecha, un gran grupo, con el ascenso de Milei, con el gobierno de Macri, así han ido consiguiendo mucha fuerza en la juventud. ¿Consideran esto una amenaza o una gran pérdida de voto joven? No lo mido tanto en pérdida electoral del voto joven, sí me preocupa que haya pibes que canalicen su frustración, su indignación, que es lógica, en ese tipo de discursos, que van en contra de ellos mismos, que me parece que es muy viejo, ahora lo vienen a renovar un poquito y se lavan un poco la cara, pero eso ya lo vivieron nuestros viejos, y nosotros vimos desde lejos y estudiamos cómo fue que terminó todo eso. Cada vez que quisieron implantar un gobierno neoliberal, de libre mercado, que no acompañaba a la gente la pasó mal, porque el mercado hay que controlarlo y ahí tiene que haber alguien del lado del pueblo que tenga la capacidad de controlarlo. Y eso tiene que ser a través de las herramientas del gobierno, que está ahí para representar al pueblo porque el pueblo lo elige. Y me parece que como pueblo, y menos como juventud, que siempre somos un poco más rebeldes, ¿no? O sea, obviamente se entiende por el contexto de crisis, me parece que así es como lo explico yo, pero me parece que la juventud para mí implica otra cosa, implica rebelarse, implica intentar cambiar todo como lo estamos viviendo. Ellos no proponen un cambio profundo. Ellos lo que proponen es seguir todo como está y bajar los impuestos y bajar lo que sea. Y bueno, el macrismo es un poco también eso, pero con otra cara, ¿no? Yo me imagino, ahora están en campaña y se diferencian mucho, pero me los imagino votando las leyes en la legislatura y en el Congreso exactamente igual. Porque al final del día terminan teniendo posiciones muy parecidas, una un poco más profunda que el otro, pero que van en contra del pueblo, porque si no es eso, priorizan el mercado y que el mercado pueda tener su libertad, pero con solamente el mercado no nos alcanza, necesitamos un Estado presente que acompañe y que asegure que la gente también la pase bien y los números cierren con la gente adentro y no solamente cierren para los empresarios y para lo que el mercado demanda. En ese sentido, nada, me parece que va de la mano con el proceso del que hablaba antes, que es volver a acercarse a la gente, volver a discutir con la gente, porque por mucho tiempo estuvo completamente alejada de la militancia y la política, de la discusión de la gente, y a la vez la gente la pasó muy mal, con mucha frustración, con mucho enojo, con mucha ira, que terminaron canalizando por este tipo de discursos que pueden parecer muy lindos, pueden parecer muy combativos, pero terminan manteniendo todo como está. Y para nosotros hay que pensar en cómo cambiarlo, no pensar en cómo restringir los pequeños avances que pudimos dar hasta ahora. Volviendo al tema de género, ¿no? ¿Qué planean hacer con la cantidad de denuncias por abuso? Tanto porque muchas mujeres denuncian por abusos y también, no se note porque es muy poco, abusos también en hombres. Sí, ahí hay que capacitar de una perspectiva de género muy, hay una urgencia, una perspectiva de género muy importante en las fuerzas que toman también esas denuncias. Creo que estamos avanzando hacia construir espacios en los que se puedan discutir este tipo de problemáticas que son muy profundas con respecto a la violencia de género, a cómo se resuelve el tema del abuso. Y nada, creo que el Ministerio de la Mujer que hoy día tiene el Gobierno Nacional, que tiene la provincia de Buenos Aires, va en camino hacia gente que piense en cómo empezar a resolver eso. Es algo que es un proceso que va a ser muy largo, lamentablemente, pero bueno, nada, las pibas se nos mueren en el camino, ¿no? Entonces, nada, ahí tendríamos que también estar muy fuertes y estar muy decididos y estar proponiendo también desde nuestra perspectiva qué es lo que podemos hacer para cambiar, pero me parece que estamos avanzando, no tanto en el gobierno de la ciudad, que ni siquiera tiene serio y estamos pidiendo hace mucho tiempo que lo pueda tener, ahora que también hay uno nacional y que le destina muy poca plata por mujer en su presupuesto, que es muy alto y podría dedicarle muchísima más plata. Pero bueno, es un proceso, la verdad es que no tengo una respuesta certera de cómo
resolver el tema de las denuncias de abuso, pero sí tengo la certeza de que hay un montón de compañeras y compañeros pensando en cómo hacerlo y que el gobierno nacional apuesta a generar un ministerio para que contenga todo ese tipo de propuestas y todo ese tipo de políticas que hay que empezar a pensar en ese sentido. Claro, y ya no tan en sí abuso sexual, sino abuso de cualquier tipo, por ejemplo, el bullying, algo muy común en situaciones escolares, es lamentablemente verdad, que unos chicos molesten a otros por ser más bajo, por ser más gordo, por ser visco, por tal, y que también, aunque no parezca, hay veces que, por ejemplo, gente de 20 años son como 5 que están haciéndole bullying a otro por divertirse, porque me parece gracioso. Sí, yo creo que en ese sentido las instituciones obviamente tienen un rol importante y tienen que intervenir y hay que capacitarlos también en ese sentido. Me parece que la resolución de todo eso es que la gente tenga herramientas, que la gente que está a cargo de esos pies tenga herramientas para poder combatir ese tipo de cuestiones. Pero también me parece que estamos dejando de naturalizarlo un montón y que en los últimos años en ese sentido se dio un recontra avance. Bueno, por lo menos ahora lo nombramos, alguien dice bullying y ya sabemos exactamente a qué se refiere. Y creo que hay mucha concientización que tiene que poder ser canalizado en respuestas concretas y que nada, en ese sentido para mí son claves las capacitaciones, no hay otra manera de afrontarlo más que los adultos responsables de esos pibes o la gente de mayor jerarquía que esté responsable y que son mayores de edad, esté capacitada y tenga herramientas para poder afrontarlo y eso hay que verlo con especialistas, fortalecer los equipos de psicólogos en los colegios que muchas de las veces están casi pintados. Entonces ahí me parece que viene más por ahí, que está dando un montón de discusiones con respecto a todo lo que tiene que ver con salud mental y en los colegios hacen muchísimas aguas. Yo acabo de terminar el seminario el año pasado, ni hablar de la pandemia, ¿no? Obviamente ni existió, pero es muy difícil a veces acceder a una contención psicológica también desde los colegios, que es algo que existe, pero que hay que terminar de darle un rol más fundamental y de darle las herramientas y las capacitaciones para que puedan encargarse de ese tipo de cuestiones. Claro, pero también está el caso de que, por ejemplo, le hacen bullying a uno y esa persona nos dice, ay, me están haciendo bullying, no va a tomar eso, me están haciendo bullying. No, pero eso un especialista lo puede Por detectar, eso, si está claro, capacitado, se sabe de lo que está hablando, si tiene una herramienta. Por ejemplo, mi punto es, suponete, a mí me hacen bullying. Sí. Y entonces yo digo, ¿no? No sé qué, me están haciendo bullying, Pepito, mis amigos me hacen bullying. Y entonces la profesora dice, bueno, ok, vamos a hablar con tus padres. Y hablan con sus padres. ¿no? Y los padres hablan con sus hijos. Y al día siguiente, Pepito y sus amigos vienen y me hacen más bullying. Y sigue así constantemente. ¿Cuál sería el planteo para efectivamente detener el bullying efectivamente? Como que aunque te lo digan, ya sí que no lo vuelvan a hacer. Bueno, es que eso no se resuelve solamente llevando a los padres, sino con un laburo de profesionales que entiendan sobre el tema y que entiendan cómo charlarlo, cómo resolverlo, cuál es la mejor manera, si es directamente. O sea, eso también depende mucho de cada persona. Por ahí alguna persona lo habla con sus viejos y se resuelve al toque, por ahí es peor y se vuelca más sobre esa persona. Eso me parece que se tiene que invertir en capacitaciones y en personal que tenga una solución concreta para ese tipo de cuestiones. Que tiene que ver más con lo psicológico, con cómo encarar ese tipo de cuestiones más de la pedagogía que simplemente analizarle a los padres, que es diferente en cada chico y por eso hay que saber exactamente qué hacer en cada caso y para eso se necesitan profesionales que hayan estudiado sobre el tema. O sea, dice que además de que, bueno, el sistema bullying tenga un psicólogo para poder superarlo, sino que también los que hacen bullying tengan un psicólogo para entender que... Un equipo psicológico del colegio preparado para poder resolver ese tipo de situaciones. Claro, que no sea solamente un docente que por ahí no tiene por qué o podría tener una capacitación, pero no hace falta, sino que una persona que haya estudiado sobre cómo resolver ese tipo de problemas puede estar a disposición de la institución para poder darle una mano en cómo resolver eso.
tanto con la persona a la que le hicieron bullying como también con las personas para ver cómo resolvemos que dejen de hacer ese tipo de cuestiones que también afectan mucho al resto de sus compañeros. Bien, bueno, también volvemos un toque a este tema de los precios, de inflación, viste, la canasta básica, que está, bueno, complicada la cosa. ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué tienen planteado o qué pensarían hacer con esto? Porque no está como complicado. Bueno, en ese sentido hay muchas cosas, porque es un tema muy amplio en el que intervienen muchísimos actores. El gobierno es uno de ellos, pero la verdad es que tampoco es el más fuerte. Nosotros siempre decimos que el poder real, el gobierno que elige la gente, tiene una porción muy pequeña a la hora de cambiar realmente, porque el poder económico tiene muchísimo peso y porque en los alimentos en particular hay muy pocas empresas que tienen la mayor cantidad de los productos y la mayor cantidad de oferta, entonces te manejan completamente el precio. La mayoría de los sectores de alimentos o de productos básicos como limpieza, el 80% de la oferta que vos ves en un supermercado responde a una empresa. Entonces, se complica muchísimo si esas empresas y si esas personas no ponen un poco de sí también para sacar un poquito menos de ganancia cuando el pueblo la está pasando mal, para que esos precios realmente bajen. O sea, hay un proceso que puede hacer el gobierno nacional que lo está haciendo, pero que es mucho más a largo plazo. Entonces, lo que estamos planteando ahora es, está bien, nosotros estamos empezando a bajar la inflación, está bajando mes a mes, pero eso no repercute directamente en el bolsillo de la gente. Necesitamos medidas que vayan directamente a hoy día en la góndola del supermercado. Y para eso planteamos los controles de precios, que tiene que ser un acuerdo, o sea, no se da de otra manera, porque si no, ¿dónde sacan el producto? Y se da un desabastecimiento muy grande. Entonces, lo que estamos haciendo es empezar a armar esta cuestión de controlar los precios para que realmente se cumpla un acuerdo que le permita a la gente poder comer. Simplemente eso. Y a los empresarios seguir ganando plata, pero ganar un poco menos que lo que ganaban con los precios altísimos que están poniendo en un momento tan difícil que está atravesando el país. Así que esa es la situación. Desde un montón de los distritos, sobre todo de los municipios, está saliendo a controlar los precios. De vuelta vuelvo, porque me parece importante siempre hablar del gobierno de la ciudad, porque si no parece que no tuviera ningún tipo de responsabilidad. No están saliendo a controlar los precios, lo terminaríamos haciendo los ciudadanos, lo terminaríamos haciendo aquellas personas que realmente se interesen porque la gente pueda tener unos precios razonables para comprarse la comida. Pero nada, ahí también hay una responsabilidad muy vacía y eso es la respuesta que tenemos hoy día ante esta crisis, mientras seguimos obviamente trabajando para que mejore en su totalidad el poder adquisitivo y la economía de los trabajadores. ¿Tienen alguna pregunta más ustedes? No. ¿No? No, creo que ya estamos. ¿Estamos? Bueno, muchísimas gracias regalos del colegio. Yo no conocía. ¿Cuántos cursos tienen acá? ¿Cuántos estudiantes? Hasta quinto. Pero ¿cuántos cursos por año? Ay, 2. ¿Y solamente una jornada simple? Y cada curso son 20 y 25. Hermoso, muchas gracias. Muchas gracias por la charla. Estos a vos. espacios Muchas gracias. son muy ¿Cómo se importantes. sintieron ustedes? Bien. Bien. No, como podrán ver, yo soy una madre, o sea, acabo de terminar el secundario, vengo de la militancia secundaria y Por eso un poco más tranquilo. Para un adulto. bueno, la política también se trata un poco de eso, ¿no? De ser pares también en cierto sentido. Y nada, también un orgullo total, no puedo dejar de decirlo, de que el Frente de Todos también haya tenido como experiencia suficiente necesaria para poder ser candidata a alguien como nosotros. O sea, que viene de militar en un secundario. Literalmente vengo de eso, de ser presidenta de mi centro de estudiantes y desde ahí conocer la militancia y todo eso, y hoy me toca, nada, representar al frente en espacios como este. Me encuentro discutiendo para par con ustedes, para ver si podemos encontrarle un poco más la vuelta para que esta ciudad y este país sean un poquito más justos, nada más. Perdón, pero me tengo que ir medio corriendo. Gracias, Juli. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias.
de los que se sintieron mis polluelos. Muy bien esas repreguntas que fueron haciendo improvisadas. No, espectacular la improvisación, realmente. La tuya de la juventud y las derechas, muy buena. Muy bien, chicos, los felicito. ¿Estaban muy nerviosos? No. Qué bueno, era bastante accesible ella, ¿no? Sí,